¿Cómo nace la necesidad de, o alguien dice, necesitamos hacer una transformación digital? Cuando hablamos de que nace, de dónde nace la transformación digital, ¿qué características tiene un proyecto de transformación digital exitoso? ¿Cómo manejas estos altibajos? Comenzar a hacer transformación digital en su empresa, ¿por dónde comenzaría? Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo se encuentran? Nuevamente por acá se encuentra Samuel Jaramillo en Elite Logis, justamente en una entrevista que tenemos a un invitado muy especial el día de hoy. Estamos acompañados por Gustavo Campo, quien va a estar con nosotros compartiendo un tema muy interesante, muy importante con respecto a la transformación digital dentro de las operaciones logísticas. Él es una persona de muchísimo expertise y a nivel latinoamericano, en el cual nos va a explicar un poquito acerca de su bagaje, pero también nos va a dar una visión, creo yo, muy gerencial, pero también muy estratégica con respecto a este tema que creo que es de muchísima importancia para todas las cadenas de suministros. Dentro del momento que estábamos escogiendo cuál era el tema del cual íbamos a hablar y íbamos a tratar el día de hoy, creo que este se posicionó rápidamente como número uno y él nos va a explicar por qué. Estimado Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Qué gusto tenerte por acá. Hola Samuel, ¿cómo estás? De nuevo un gusto saludarte y encantado de poder tener esta conversación de un tema tan apasionante, tan vigente y yo diría que tan necesario hoy en las organizaciones, en las cadenas logísticas de las compañías. Así que nada, estoy encantado de estar acá y listo para empezar. Excelente, estimado Gustavo. Un poquito, cuéntanos de tu expertise, dónde estás, qué estás haciendo, qué has hecho con respecto a este tema. Claro que sí. Samuel, actualmente soy el gerente de supply chain para el grupo Unicomer en Centroamérica y Suramérica. El grupo Unicomer es una cadena de retail, actualmente la cadena de retail más grande de Centroamérica, con presencia en 27 países, no solamente en el América continental, sino también en todas las islas del Caribe. Eh, y antes de llegar acá, pues he tenido la oportunidad de estar en otras compañías. Estuve antes en una compañía de logística de última milla para e-commerce. Y antes estuve en Falabella Retail Colombia y mi formación de base, que fue en el negocio de consumo masivo, donde me formé en las áreas de distribución, transporte y después ya en las áreas de operaciones a nivel general. Ese ha sido un poco mi bagaje. En los últimos años, pues muy conectada con estos temas de transformación digital, participando en muchísimos proyectos y, y bueno, viviendo de primera mano lo que es, lo importante que es que se vuelve este tema para la competitividad de las organizaciones. Ese es un poco mi bagaje. Soy ingeniero industrial de formación, tengo un MBA y especializaciones en supply chain y logística. Ese es como el resumen de lo que Ok. andamos y de dónde venimos. Ahora, yo creo que la primera pregunta es, ¿cómo nace esto, no? Cuando alguien, ¿cómo nace la necesidad de, o alguien dice, necesitamos hacer una transformación digital? ¿Por qué nace este término de transformación digital? Y bueno, ¿cuáles son esas experiencias en esa primera parte de necesitamos una distribución, una transformación digital? ¿Cómo nace eso hacia ti o nace de tu parte hacia el resto del área? Cuéntanos un poquito ese nacimiento de este tema. Sí, tal vez lo primero que tengo que decir respecto a esa pregunta, Samuel, es que yo creo que la necesidad de la transformación digital, creo que ya ha existido desde hace mucho tiempo, pero creo que sí ha evolucionado y tal vez ahora, como con más claridad, le llamamos transformación digital. Pero todo esto es el resultado como de una evolución. En mi propia experiencia, hace 20 años que arranqué en el mundo de la logística, pues había un afán simplemente de pasar de procesos manuales, por ejemplo, cómo armar una ruta para distribuir la gaseosa, una compañía como Coca-Cola, y cómo pasar de armarlo en un mapa físico, poniendo pines o poniendo alfileres, a llevarlo a hacerlo en un computador. Eso es transformación digital y ya hace más de 20 años lo estaban haciendo las compañías. Entonces,
quiero contestarte muy claramente que creo que no es algo que nos inventamos, que se inventó o apareció hace pocos años, creo que siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora con mucha más claridad le ponemos un nombre y lo podemos definir. Ahora, lo segundo que, para contestarte esa pregunta, Samuel, es la transformación digital pasó simplemente de un deseo de hacer procesos más eficientes, de tal vez más rápidos, más productivos o con más precisión, a volverse casi que un imperativo estratégico de las organizaciones. Entonces, creo que eso ha hecho también que esa necesidad que, como tú la mencionas, de dónde sale, de dónde nace, se ha exacerbado y se ha puesto como en las prioridades de todas las personas que trabajamos en compañías en las áreas de logística y de supply chain, porque ya no es un proyecto, es una iniciativa, una necesidad específica del área. Se ha vuelto un imperativo estratégico y a veces hasta de sobrevivencia, de la misma viabilidad de negocios. Tuve la oportunidad, antes de llegar acá, de estar en una compañía en un 3PL de última milla y con un modelo absolutamente basado en digital, lo cual, si no fuera así, esa compañía sería absolutamente inviable, Samuel. Entonces, estamos hablando Y así nació la compañía. Claro, esa compañía nació de ahí y justamente se hizo viable y había un modelo de negocio viable por su forma de trabajo digital. Eso para compañías que son un 3PL. Pero vamos al caso también de un gran retail o una compañía media. La misma expectativa de servicio, la velocidad, la calidad del servicio que están esperando un cliente cada vez más informado, un cliente más demandante, hace que la transformación digital, de nuevo, perdón que sea tan reiterativo, se vuelva una necesidad, pero inclusive estratégica e imperativa del negocio como tal, de la organización. Entonces, cuando hablamos de que nace, de dónde nace la transformación digital en en la experiencia que tienes, ¿de dónde ha nacido? Nace de la estrategia, como bien dices, pero también puede nacer de este colaborador que se está formando, que se está capacitando, que está ascendiendo poco a poco. También nace de ellos, pero ¿en qué medida? Sí. ¿Es tan diferente el enfoque que tiene cada uno de ellos y el alcance, tal vez? Mira, lo que te puedo decir al respecto es que, y lo que he vivido, es que pueden hacer de ambas maneras. Pueden hacer top-down, y es decir, la compañía como parte de su estrategia y en su alta dirección dice, necesitamos hacer un cambio, necesitamos volvernos mejores en el servicio, cambiar la experiencia del cliente, elevar la percepción de servicio, o necesitamos volvernos más eficientes y necesitamos dar saltos en productividad. Entonces, esa necesidad, ese ejemplo como lo estoy instruyendo es top-down, pero también esa necesidad puede salir bottom-up, es decir, un colaborador en un área funcional o operativa que está procesando, no sé, muchas órdenes de compra en un área de compras o está procesando muchos despachos con papeles y que encuentra en la transformación digital la solución para mejorar la productividad, mejorar performance de un proceso, también detona la necesidad de transformación digital. Entonces, eso es a nivel organizacional desde donde nace. De arriba, de la estrategia, de la alta dirección, pero también de abajo, bottom up, de las áreas operativas y funcionales. Ahora, la necesidad desde el punto de vista del desempeño del negocio y de los procesos, yo diría que sale de tres cosas básicas, Samuel. Uno, a mí me gusta arrancar por el servicio y por la estrategia comercial y del negocio. Ese es un detonador muy importante de hacer transformaciones digitales. Y al final me parece que incluso es la más importante y por eso la menciono de primero. Pero también otro detonador importante de la transformación digital es los niveles de productividad y las eficiencias. En un mundo con tanta volatilidad, en estos ambientes con tanta complejidad, donde tienes que combinar muchísimas variables, pues más vale que tus procesos sean altamente productivos
para que también tengas la flexibilidad de hacer cambios sobre la marcha y no estés atado a un proceso manual, a un proceso que depende de personas, a un proceso que está basado en papel y que te impide capitalizar oportunidades de eficiencias y de productividad y que le entregues al negocio. Tú desde tu área logística, desde supply chain, también eh, eh, pues optimizaciones que se traduzcan en resultados de eficiencias operacionales, de más evita. Entonces, recapitulando, una necesidad por el área de servicio, experiencia de cliente, una necesidad por el área de eficientar costos, de aumentar las eficiencias, las productividades y al final impactar los resultados del negocio. Creo que más adelante tal vez lo conversamos, pero creo que también esto tiene una cara también de que a veces este tipo de iniciativas se pueden volver se puede confundir el propósito y la necesidad de que no es una necesidad del cliente, sino que el mismo proyecto se vuelve como el fin. Lo he vivido, me ha tocado. Entonces es muy importante y qué bueno que tú arrancas la conversación por ahí porque creo que la necesidad y estar preguntándonos para qué la transformación digital, esto en qué aporta, qué valor le genera al negocio, al área, al colaborador también, es importante y clave validarlo. Y yo con eso creo que da pie mucho a la siguiente pregunta que te tengo es, ¿qué características tiene un proyecto de transformación digital exitoso? ¿Qué características tú le recomendarías que debería tener a esa persona que ahorita está montando ese proyecto? Y me dices, el proyecto en sí se vuelve el fin. Y yo creo que una de las cosas claves debería ser tener claro cuál es el objetivo final de ese proyecto. Entonces, no sé si nos puedes ahí un poquito complementar qué más debería tener ese proyecto exitoso. Sí. Partiendo de que la necesidad está claramente identificado y diciendo que definitivamente pues tiene que impactar el negocio per se y no simplemente que se vuelva como el fin, el proyecto de transformación digital, diría que lo primero es que si tú no puedes, Samuel, cuantificar con precisión los beneficios, hablemos en términos de servicio, en puntos de nivel de mejora de calidad de servicio, háblese de NPS, háblese de OTIF, háblese de disminución de los rechazos o de las devoluciones. Si es por el lado de las eficiencias del costo, un proyecto exitoso de transformación digital que tú no puedas cuantificar en plata, en ahorros, en número de pedidos que procesas en el cambio o en el delta que vas a tener de mayor número de pedidos procesados o mayor número de despachos realizados o mayor mayor productividad de tu transporte, por ejemplo, que tú puedas usar tus flotas y puedas entregar más pedidos en un mismo camión. Entonces, lo que te diría es un proyecto de transformación digital que no puedas cuantificar, está condenado a no ser exitoso. Es lo primero que te tendría que decir y es que lo puedas volver números, datos y hechos. Y además que eso te sirve también un poco para, pues no solamente para poder hacer el ejercicio de vale la pena o no, sino que también con las nuevas metodologías, Samuel, uno necesita un poco sobre la marcha decir, oye, esto va bien o esto va mal, o arrancó mal pero va a terminar bien, o arranqué mal, aprendí aprendí y corrijo y encamino el proyecto el proyecto de transformación digital. Entonces, digamos que esas son como las dos básicas éxitos. Terminaría con una muy importante, Samuel, y es que haya un pleno convencimiento de los interesados en el proyecto. Un proyecto exitoso de transformación digital, donde, por ejemplo, el área que lo va a ejecutar o que lo va a liderar o que lo va a usar esté convencido, pero no sé, la alta dirección y las áreas de soporte, normalmente las áreas de terminal no estén convencidos, pues está condenado al fracaso. Creo que tiene que haber un consenso importante
en los niveles de organización, en los niveles de las organizaciones que tengan que ver con los proyectos de transformación digital. De nuevo, y a su vez también me ha tocado, Samuel, ver proyectos donde la alta dirección está convencido, las áreas de tecnología o las áreas participantes, pero el área usuaria o el área que lo va a ejecutar No y que le lo va a cree ejecutar tanto. no le cree. Entonces, Claro, es complicado, y suena, es muy complicado. Porque sí, siento que suena, ellos de alguna forma como que bragan en contra, o sea, como que están en contra, ¿no? Como que están en contra del no, mismo y cualquier cosa que medio sale mal, yo te lo dije. Y están en el tema de, yo sabía que esto no iba a pasar o esto iba a pasar. Porque normalmente en un proyecto de transformación digital, en todo proyecto de diseño, implementación, etcétera, tienes muchísimos altibajos. Eh, ¿Cómo manejas estos altibajos? Si es que entiendo que, bueno, tienes los dos casos, ¿no? ¿Están convencidos? ¿No están convencidos? Si no están convencidos, ¿cómo haces para manejar estos altibajos? Porque al final del día, porque estamos hablando, solamente como para situar la pregunta y como para situar un poquito el tema, yo veo esto, ¿no? La alta gerencia dice que sí. Luego está el gerente que también apoya. Pero luego está el equipo que le toca implementar todo el tema y ellos pueden estar en acuerdo, acordes con el tema o en desacuerdo. Y en este caso, ¿cómo manejas una de las dos cosas para poder llevar efectivamente, tú como gerente del área, para llevar efectivamente este proceso a buen puerto, ¿no? ¿Cómo lo haces? sí, bueno, Samuel, apalancado en mi experiencia, creo que eso hace valioso este tipo de conversaciones porque Correcto. realmente esto no está escrito en libros, la verdad. No, por ningún lado, por Y son ningún lado. las Por eso te lo preguntas pregunto, por eso te lo pregunto. y son las preguntas y respuestas que uno quisiera en algún momento que alguien le dijera, pero ¿qué hago? Pero mira, desde mi experiencia me ha pasado lo siguiente. Lo primero es, creo que definiendo muy bien el alcance y teniendo muy claro el impacto y el alcance que tiene a nivel de la organización, es muy importante definir los roles dentro del proyecto. Partiendo de esa definición de roles, siempre a este tipo de proyectos necesita un owner o un product owner o una cabeza que lo lidere y que sea el que lleve el liderazgo dentro de la organización, desprendido de los, digamos que del nivel organizacional que se tenga. Ese owner y escoger esa persona que va a ponerse al frente y que lo va a liderar, creo que ahí hay un factor de éxito para justamente poder sobrellevar cualquier sobresalto que tengamos. Adicionalmente, ese product owner pues tiene que tener digamos que la confianza y la seguridad de no llevar a ciegas a la compañía de sí o sí va para adelante. Yo he visto proyectos, Samuel, que en medio del camino, por situaciones del negocio, por situaciones de competitividad, se hacen inviables y eso no tiene por qué hacer que la gente haga todo o sea, un drama no, es que los negocios cambian, las realidades cambian. Entonces, pero si hay un si hay un product owner que tiene esa capacidad de poco con ecuanimidad, con una visión amplia del negocio, de los impactos, que no haga parte también de la línea funcional, hace que uno pueda sobrellevar más los sobresaltos. Y digamos que ese a nivel de cuando uno tiene un problema que pone en riesgo de verdad, un proyecto de transformación digital. Lo siguiente que podría decir también es que es importante también definir cómo se juega uno las cartas. Hay veces que la mejor carta cuando uno se puede jugar es arrancar en corto, Samuel. Cuando uno arranca en corto o en un ambiente controlado, uno hace una prueba conceptual un poco, disminuye digamos que la posibilidad de que un problema que puede ser superable, que puede ser subsanable, pero que digamos que dado que es la primera vez que la organización puede generar pues que lleve al traste el proyecto y se quiera cancelar o todo el mundo genere desconfianza. Entonces, yo recomiendo siempre donde puedas, donde siempre tengas la posibilidad de hacerlo, intenta arrancar en corto, intenta arrancar
en ambientes controlados y ir escalando. Eso hace que uno pueda superar de una mejor manera, como tú me lo preguntas, algún No, y tipo de... aparte de eso, tener esos quick wins que le llaman, ¿no? Si Exacto, sale bien, ya tienes algo que tú dices, ya pues, ya tengo algo que mostrar. exacto. Eso hace, mira, eso tiene un efecto multiplicador, eso que tú mencionas, Manuel, y yo lo he vivido. Y es, primero, le genera confianza al equipo. Okay. Dos, genera confianza también de la alta gerencia. Cuando tú estás en una posición de gerente o líder de cualquier proceso logístico, necesitas también darle confianza a la alta dirección y a la gerencia para que te respalden y que, y que puede ser que en el primer paso que das vas bien y entregas un quick win, pero en el segundo puedes fallar, pero creo que dar un primer buen paso en corto genera confianza en todos los involucrados. Yo lo que he escuchado, es que en proyectos, cuando se está implementando proyectos, es importante celebrar esas victorias con tu equipo. No sé Sí, qué tan, no digo tirar la casa por la ventana, pero celebrar tus victorias con tus equipos creo que es algo que definitivamente afianza mucho el grupo. Y yo no sé si esto es tan importante como vender a la gerencia de que estás por buen camino. No sé sí, si las comparas los dos, ¿cuál pondrías en mayor importancia o las dos la pones ahí? No sé cómo lo ves. sí, sin duda. Y era la última que te iba a decir de Ok, cómo ok. superar esto y es, hay un componente transversal que tú bien lo mencionas y que viene en general de la gestión de proyectos, pero al final los proyectos de transformación son proyectos y es el componente de cambio. Entonces, eso que tú mencionas del reconocimiento, creo que lo que yo recomendaría a todas las personas que están viendo esta entrevista es, no es solamente un reconocimiento, sino hacerlo parte de una gran estrategia de gestión del cambio. Entre otras, de vender el proyecto a todos los niveles, de comunicar los beneficios que se van a tener, de poderle traducir en instrucciones concretas o en valores concretos que la gente lo pueda entender, eh, sumarle el tema de reconocimiento y reconocimiento asociado a reconocimiento cuando se logra un hito, reconocimiento cuando al final también pues, se logra ya el cierre final exitoso de todo el proyecto. Eh, entonces yo te diría que sí, como parte de una estrategia de gestión del cambio, que es muy importante y que también lo he visto en las organizaciones. De hecho, ahora mismo mi compañía está en un proyecto titánico, yo diría que titánico y bastante ambicioso de transformación digital. Y lo que nos hemos dado cuenta es que este tema de cambio, de reconocimiento, de gestión del tema personas, es un tema que antiguamente era pues es un chévere que ahora se ha vuelto casi que un factor clave de éxito de este tipo de proyectos, al punto que hemos eh, designado personas dedicadas exclusivamente al tema. eh, y bueno, en la Como parte del capacidad de la... proyecto. Como Claro, parte del proyecto. Wow. claro. Claro, claro. Estoy en una compañía grande, multilatina, Claro. pues, compré en muchos países, y no quiere decir que eso lo tengan que hacer todas las compañías, pero por ejemplo, en la compañía contratamos hasta consultores de gestión del cambio, que vengan y nos ayuden un poco a, afilar bien un poco la estrategia con las personas y dentro de esas pues el tema de reconocimiento que tú lo mencionabas, pero que yo lo estoy inclusive un poco agrandando y conectando más en una estrategia un poco más completa, es Correcto. factor clave de éxito. Perfecto, perfecto. Creo que tenemos ahí los temas claves del éxito. Ahora, te quiero preguntar, ¿qué características debe tener esa persona clave, ese rol clave que me comentabas como líder del proyecto? Porque es un puesto, es una persona muy difícil de seleccionar, eh, clave para la consecución del proyecto. Y yo diría que tendría que tener unas características como persona, como profesional, visión del proyecto, de la empresa, del negocio, muy amplia.
y dependiendo de la magnitud del proyecto, va a ser una persona con mayor o menor expertise. Es un puesto muy complejo, un puesto muy complejo. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Y bueno, y lo segundo como para complementar, porque al final del día nosotros ayudamos a formar, capacitar. ¿Qué le recomiendas a esa persona que se pueda ir formando, viendo, identificando qué le falta como para poder llegar a tener esos puntos? Porque, y ahí, disculpa que me vaya por otro lado, pero en realidad dirigir un proyecto, ser la persona clave de ese proyecto, es un proceso, bueno, sí, decimos transformación digital, pero la persona luego de ese proyecto sale transformada también. Entonces es un tema también de transformación de personas, de roles, de puestos, de posiciones, dependiendo de lo grande o impactante que sea justamente ese proyecto. Entonces, tener ese tipo de roles, yo digo que cambian carreras. Yo digo, son potenciales de cambiar carreras. Bueno, ahí yéndome un poquito por otro lado, pero ¿qué nos recomiendas en ese caso? ¿Qué nos recomiendas un poquito Sí, en ese caso? sí, mira, Samuel, también respondiendo tu pregunta desde mi experiencia, normalmente, y voy a hablar de los proyectos en logística y en supply chain, contados casos, y no puedo, como en todo, no podemos entregarle a la gente recetas mágicas porque la logística no funciona así, pero uno diría, tratando de sintetizar y dejando hay algo muy importante y que a veces omitimos en este tipo de cosas. Sin duda, pues claro, tiene que tener una visión amplia, tiene que ser una persona conocedora del negocio. Pero mira, hay algo que yo quiero sumar a eso. Uno es la dedicación que tienen las personas a cargo de este tipo de proyectos frente a su rol normal en la organización o sobre el proyecto. ¿A qué me quiero hacer referencia, Samuel? Eh, Hay un error típico que cometen las organizaciones, es que asignan personas que tienen un rol en operaciones diarias o en operaciones rutinarias y adicionalmente le cuelgan literalmente ser el líder de un proyecto. Entonces, este error típico, y lo menciono porque en mi experiencia ha pasado mucho, la gente que se vuelve líder empieza a tener un poco de conflicto de intereses de si llevo adelante mis tareas diarias y rutinarias para lo que me contrató esta compañía y un poco cuando me quede tiempo le hago al proyecto. Entonces, creo que como organización es muy importante que establezcamos un rol muy claro de que ese líder, que claro que tiene que ser experto, que claro que tiene que tener una visión, que tiene que saber mover un proyecto, tenga la dedicación exclusiva para el proyecto, para que no haya conflicto de intereses entre el tiempo que le dedico, las prioridades y también, claro, el día a día de la gente. Como somos logísticos, y yo lo hablo como con ese ADN y lo que hemos pasado, realmente pecamos en esa ambición, ¿no? Yo creo que a ti te ha pasado que queremos hacer muchas cosas a la vez, nos creemos un poquito medio invencibles, que podemos con todo, y eso está muy bien, está bueno. Pero cuando hay un proyecto de transformación digital, que no es menor, porque si es de transformación digital, ya estamos hablando de que es algo de alto impacto, yo diría y yo recomendaría hay que tener personas con dedicación exclusiva. Quiero agregar también que otra de las competencias que tiene que tener esa persona no necesariamente necesitamos que la persona sea experta en el tema de que se va a hacer. A veces también creemos que necesitamos un técnico que se la sepa todas, que sea poco medio ingeniero de ese detalle. Realmente lo que necesitamos es un gestor de proyecto que sepa juntar las piezas, que sepa gestionar recursos, que tenga una gran habilidad de comunicación en todos los niveles. Creo que es una persona y la dificultad a la que tú mencionabas viene por ahí. Creo que tiene que saber hablar para arriba, que el lenguaje hacia arriba en las organizaciones es bien difícil, pero también tiene que saber hablar hacia abajo, tiene que traducir ese lenguaje técnico, ese lenguaje estratégico en algo entendible para las bases operativas o para los niveles bases de las operaciones. Pero también tiene que hablar hacia los lados porque necesita conseguir partners, necesita conseguir apoyo, necesita traer aliados, necesita pedir ayuda, saber pedir ayuda. Entonces, por ahí viene como esa, digamos que esa dificultad, y yo diría más bien esa particularidad. Y finalmente,
yo creo que, pues, sin duda, como son proyectos con una alta probabilidad de tener tropiezos y a veces hasta de fracasar en el intento, creo que es una prueba que tiene que ser bastante persistente, insistente, una persona que no tenga esa fuerza y ese driver de sobreponerse, de estar insistiendo, de ensayar diferentes caminos, y que le guste un poco estar retado, creo que se hace clave y fundamental, y creo que es lo que me ha funcionado y lo que también, por no hacerlo, no me ha funcionado, y que creo que por eso lo traigo aquí a responderte esa pregunta. Hay una frase que me gusta mucho que dice, hay que estar cómodos con estar incómodos. Y tiene mucho que ver con todo lo que pasa dentro de un proyecto de transformación digital o de lo que sea, termina siendo justamente eso, ¿no? Te incomoda en cada momento, para, justamente buscando esa consecución del proyecto final. Pero tienes que estar cómodo con eso. Eso no es una habilidad, creo yo, fácil de aprender, porque a quién le gusta estar incómodo. No, pero realmente es parte de nuestros roles, creo yo, de logística, de cadena de suministro, de planeación, en donde se conjugan muchísimas cosas que el más mínimo desbalance hace que todo sea un caos y te toca volver a comenzar. Y crees que estás bien y luego te toca volver a comenzar. Entonces estás incómodo muchas veces, la mayor parte del tiempo. Y uno dice, pero ¿para qué me voy a meter a esto? Alguna persona dirá que nos está escuchando por primera vez. Sí. Permíteme Sí, hacer sí, sí, mención a sí. algunos casos que viví, justamente lo que Sí, por mencioné, me favor, por parece favor. importante porque me los llamaste a la vida, y es, mira, típicos errores de asignar personas al frente de proyectos de transformación digital. Por ejemplo, he visto compañías que ponen al practicante, por ejemplo, o al recién ingresado, a que un poco como que se dé un poco Claro. contra el mundo, contra las paredes, porque pues es el que está aprendiendo y nada, que se dé contra el mundo. Otra es poner a personas que están, por ejemplo, ya en procesos de salida de las compañías y no hayan dónde encontrarles sitio, entonces pues pongámoslo al frente del proyecto. Entonces, creo que pareciera loco y pareciera, dice, no, eso no pasa en las grandes compañías, pero lo viví personalmente de ver ese tipo de casos. Y eso, sin duda, yo lo diría y lo parafrasearía, en vez de ser personas conformes, creo que sean personas que tengan un poco como ese espíritu competitivo, de estar retados, un poco como tener el agua un poco aquí cerquita. Ese es el perfil que yo diría, o ese es ese skill, ese soft skill que necesita este tipo de personas. Realmente no es fácil encontrarlo y yo creo que para poder serlo, para poder ese tipo de personas tienes que estar siempre retada, siempre fuera de tu zona de confort y creo yo que siempre queriendo aprender algo nuevo. Personas muy curiosas, personas que están muy emprendiendo por hacer cosas nuevas, por aprender una skill diferente. Yo creo que son personas que tienen mucho potencial yo digo, estos momentos de poder tener a su cargo un proyecto son momentos en donde muestras realmente tu manera de líder, sin necesariamente tener una posición de liderazgo como tal dentro de la parte funcional y todo lo demás. Entonces comienzas a mostrar que efectivamente podrías en algún momento ocupar una posición de liderazgo. Entonces, realmente yo sí he visto en muchos casos que alguien pregunta, mira, tenemos este proyecto, ¿quién quisiera? Y es parte de como que, ¿quién quisiera? Es una pregunta de, quiero saber quiénes son las personas que se atreverían a esto. Y tal vez esa persona que está en el posición de liderazgo quiere saber, tiene unas 2, 3 personas y no se atreve como que quisiera que ellos tengan esa iniciativa. Y estoy seguro que esa persona que tiene esa iniciativa, que va con todo, quiere como que agarrar el mundo por donde mejor venga y realmente ser protagonista de su propia historia, creo yo que esas son las personas que fácilmente son identificables como potenciales líderes y son recolocadas
o reposicionadas en una posición, en un rol de liderazgo mucho más rápido. Sí. Y Entonces, yo quisiera ahí agregarle a la gente que está viendo la entrevista, Samuel, y es, eh, mm, hoy en día como el tema de gestión de proyectos ha venido también un poco como cobriendo vigencia, pues ha salido todo este tema de metodologías ágiles, estos roles de product owner o de gerentes de producto. Entonces, lo que le diría a la gente, si está en este punto, este reto de pues, a quién pongo al frente del proyecto de transformación digital o cómo elijo esa persona, yo lo que les diría es busquen que pues hay en cursos o una investigación rápida y ahí pueden encontrar, oiga, cuáles son los skills de un product owner. Y ahí justamente, para ser sincero, esto creo que no es rocket science. Hay muchos de estos skills que hemos hablado tú y yo esta tarde de un poco esa combinación rara de ser un poquito medio techie, pero tener muchos temas de soft skills, pero también ser una persona que le gusta estar muy retada. Creo que ahí pueden encontrar una muy buena guía de por lo menos hacer ese checklist de a ver si estas personas tienen esto o se aproximan a tenerlo. excelente, estimado Gustavo. No sé si tienes algunas palabras finales de motivación de las personas que quieren estar que quieren comenzar a hacer transformación digital en su empresa. ¿Por dónde comenzarían? ¿Por Sí, dónde deberían comenzar? yo quisiera cerrar, Samuel, esta entrevista diciéndole a la gente que creo que lo que les dejaría es que creo que hay que también cambiar un poco la percepción de que la transformación digital es solamente un proyecto, una iniciativa o comprarse un software. Yo creo que la transformación digital, para todas las personas que me están escuchando, que trabajan en cadenas de suministro y logística, creo que es un mindset, ¿sí? Sin duda, claro, cuando estás al frente, ese mindset te va a llevar justamente a encontrar las respuestas en una herramienta digital, en un software o en el cambio de un proceso. Pero creo que si alguien quiere llevarse algo de esta conversación, creo que la reflexión es, hay que tener ese mindset de transformación digital. Y el mindset aterrizado y explicado es en cómo veo yo y cómo me aproximo a las problemáticas que tengo y cómo cuando me aproximo a esas problemáticas le encuentro soluciones en temas de digitalización o de automatización o de aplicación de herramientas de inteligencia artificial o por ejemplo, automatización de procesos, que es una de las cosas que a mí más me encanta y me ha apasionado en estos últimos años. Entonces, lo más importante para la gente es adquirir ese mindset, los que ya lo tienen, pues potencializarlo, pero los que no, hay que desarrollarlo y también formarlo en los equipos operativos, porque las personas que viven el día a día, que tienen muchas respuestas y que viven esos problemas, cuando tienen ese mindset, ayudan a traer también ese tipo de solución. Y finalmente, para cerrar, digamos que otra recomendación que yo les diría a la gente cuando estén al frente de este tipo de proyectos es insistir en no convertir en que el proyecto sea el fin, sino el medio para. Y que cuando en la vida del proyecto de transformación digital, eso puede cambiar, se esté dando eso, tampoco hacer un drama de esto. Las cosas tienen reversa, las cosas se pueden hacer stops, y es también loable y profesional levantar la mano y decirle a la organización, mire, el proyecto se hace inviable, este ya no tiene sentido, o las soluciones que encontramos pues no están resolviendo de raíz, desprendido del miedo a veces que nos da de decir, no, es que esto ya no va, esto hay que pararlo, ya no funciona. Eso también es súper importante y a veces poco común encontrarlo en los equipos que tenemos trabajando en este tipo de iniciativas. Yo creo que esa es mi recomendación final, Samuel, desde mi experiencia, desde lo que he vivido. Nos quedamos cortos, pero creo que hemos hecho un muy buen resumen. No, sí, realmente este es un tema muy amplio. Este es un tema muy amplio y más bien agradecerte por toda esa experiencia, porque creo que lo que las personas están llevando es muy diferente a la visión que ellos tengan
pero definitivamente es una visión en donde ya has pasado por algunos aspectos de transformación digital. Estás en uno, creo que es una visión muy buena y tal vez adherirle a la visión que tal vez cada uno ya tiene. Tal vez que cada uno ya tiene, seguramente tenemos puntos en común, tenemos puntos para poder mejorar lo que estamos haciendo actualmente. Te agradezco muchísimo, Gustavo, por este espacio. Ha sido muy, muy provechoso. Se nos ha ido volando, se nos ha ido volando. Nos ha ido volando el tiempo. Espero que las personas que estén por acá también lo vean desde esa perspectiva, que se les está yendo, que se les ha volado el tiempo, que definitivamente lo han aprovechado. Y bueno, si estás escuchando hasta acá, si estás viendo, si estás hasta este punto, espero que hayas disfrutado, que te haya gustado mucho. Con mucho gusto, déjanos tus comentarios para poder saber de qué temas más quisieras conversar, de qué temas más te gustaría ver. Y por supuesto, síguenos en nuestras redes sociales. Gustavo es parte de nuestros facilitadores, así que lo vas a ver en alguno de nuestros programas que estamos trabajando, que seguimos formando y que seguimos haciendo para este 2023, 2024 y muchos años más. Así que les agradezco muchísimo a todos por habernos visto, y Gustavo, nos vemos en una siguiente ocasión. Te agradezco mucho. Nada, con mucho gusto. Encantado de estar contigo y en el Project. Muchas gracias. Estamos en contacto y muchísimas gracias a todos por estar por acá. Les agradezco y que tengan una excelente, excelente tarde, noche, día. Hasta luego. Hasta luego.